Espíritu de Jezabel. La semana pasada comenzamos a conocer la historia de esta muchacha y conocimos su historia, su historia familiar. ¿Se acuerdan de dónde era Jezabel? ¿De qué familia provenía? ¿Cómo se llamaba el papá? Edbal, el que está con Baal, el que es de Baal. Y Jezabel se había criado en esa familia de Sidón, sacerdotisa de Baal, con todo lo que eso significaba, con el padre que tenía, el entorno la fue formando, y después la vemos en la historia del pueblo de Israel con el rey Acab. Pasamos por la viña de Nabot, ¿se acuerdan de esa historia? Sí. Qué tremendo, ¿no? Cómo manipula, cómo miente, cómo seduce, cómo busca la manera de salirse siempre con la suya. A los siervos de Dios los persigue, quería imponer sus profetas, sus falsos profetas, desprecio por la palabra de Dios, por los siervos de Dios. Metía miedo Jezabel. ¿Se acuerdan la amenaza a Elías? Sí. Lindo elemento esta Jezabelita. Y en la historia de la viña de Nabot, habíamos visto al final un pasaje donde Elías, cuando confronta con Acab y le anuncia de qué manera iba a morir, ¿se acuerdan? Sí. Menciona a Jezabel y cómo iba a morir Jezabel. Segunda de Reyes, anuncia, el anuncio de la muerte está en Primera de Reyes 21-23. ¿Alguien lo tiene? Sí. Para que te alcance el... ¿Quién va a leer? ¿Cómo es? ¿Primera Reyes cuánto? 21-23. 23. 23. Sí. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Los perros se iban a comer a Jezabel. ¿En dónde? En el muro de Jezreel. ¿Se cumplió esa profecía de Elías? Sí. Se cumplió. Segunda de Reyes, tenemos que ir ahora, unas páginas más adelante, vamos a Segunda de Reyes, 9, 30 al 37. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos le echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, y los pies y las palmas de la mano. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Y en estos pasajes vemos, primero, a Elías anunciando cómo iba a morir, comida por los perros, en Primera de Reyes. Y en Segunda de Reyes aparece el cumplimiento
Ahí vemos, está bueno para leer todo el contexto, ¿no? Aparece un tal Jehú. Jehú viene haciendo justicia, ¿no? Como un instrumento del Señor, y empieza a matar a los enemigos. Y cuando llega a Jerusalén, bueno, uno va leyendo ahí la muerte de Ocosías, Jorán, y en el versículo 30, la muerte de Jezabel. Imagínense la escena, pónganse ahí como testigos. Llega Jehú con su carro, con su gente, entra y ¿qué es lo que ve Jezabel de arriba, de la ventana de arriba ahí en un piso elevado? Que llega Jehú, ¿y qué hace? Pintarse los labios para seducir. Claro, Jezabel se estaba pintando. Exacto. Porque tenía un propósito seductor con Jehú. ¿Y qué pasa cuando Jehú la ve? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Qué significa esto? O sea, Jehú vio a Jezabel en la ventana, solo a Jezabel. Entonces de abajo grita: ¿quién está conmigo? Si hay alguien ahí arriba, si hay alguien más allá, ¿quién está conmigo? ¿Quién está de mi lado? Dos o tres. Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos y él les dijo, ¿qué les dijo? Echadla abajo. ¡Mándenmela! A esa Jezabel que está ahí arriba en la ventana. Muchachos, ¿están conmigo? Bueno. Nosotros eran seducibles, porque sabes. Claro, los eunucos no podían, pero bueno. Claro, que no podían. ¿Qué hacen los eunucos? Escuchan la orden de Jehú, le dicen: tírenmela. Tírenmela por esa ventana. Le dieron un empujoncito. ¿Y ellos qué hicieron? La echaron. La echaron por la ventana. La echaron y parte de su sangre salpicó en la pared. O sea, que el golpe fue fuerte. Vaya a saber con qué parte golpeó, pero golpeó fuerte, al punto de que salpicó la pared la sangre. O sea, era una altura importante, no cayó de acá arriba, de 2 metros. Salpicó la pared, pero no solo eso. Y en los caballos. Y en los caballos. Y él, Jehú, ¿qué hizo? La atropelló. Como para asegurarse, ¿no? Claro. Por ahí el golpe final. La atropelló. Entró luego y después que comió y bebió. Ahora, yo me imagino el estómago de este tipo, ¿no? Sí, la verdad. Jezabel cayendo, rebotando en el piso, salpicando de sangre, los caballos bañados en sangre. Encima él la punta, yo me imagino que con el carro la debe haber apuntado como para asegurarse de pasarla por encima. La atropella y se fue a comer. Se sentó a comer, nomás pancho. Una película, como decía Santiago. Entró luego y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Bueno, a pesar de que es una maldita, de que era Jezabel y todo lo que había hecho, como era hija de un rey, aunque fuera un rey de otro país, los protocolos indicaban que, bueno, había que guardar ciertas... Pero ella era odiada, digamos, ya decían Sí. maldita, ya le decían. Esa maldita, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Es sugerente lo que encontraron. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel. Así se cumplió aquella profecía de Elías. Tremendo, ¿no? Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. O sea, quedó irreconocible, totalmente desfigurada, no quedó nada que pudiera identificarla. Ese fue el final de Jezabel. Pero este espíritu se manifiesta
¿Solo en las mujeres? No, el hombre. También. Bueno, habíamos hablado al principio de la serie que la idea un poco es que vayamos asociando las conductas que vamos viendo en las historias, las reacciones, todo lo que vamos descubriendo a medida que vemos el relato, para ver si algo de eso se repite en nosotros. ¿Podemos nosotros ser víctimas de este espíritu? Sí. Claro que sí. Y a veces también vemos que la manipulación, el querer seducir a alguien con lo que a nosotros nos gusta para conseguir, para salirnos con la nuestra o conseguir algo que nos beneficie. En las congregaciones, dice acá. Claro. La idea es primero ver algunas cuestiones en lo individual, ¿no? Cómo en nosotros se puede manifestar, ¿para qué? ¿Con qué intención? De discernir eso, acá hay algo que en el nombre de Jesús lo tengo que resistir, lo tengo que rechazar. No puedo caer en esta trampa. Podemos ser víctimas de engaños y de seducciones, pero también podemos ser victimarios. Cuidado con eso. Y en las congregaciones también vemos, no solo en las congregaciones, en todos los órdenes, ¿no? Porque pasa en el ámbito político, en el ámbito social, familiar, laboral. Esas camas que se tienden, esas trampas de aquellos que quieren trepar en un trabajo y con tal de ganar poder y un lugar, no tienen escrúpulos y pasan por encima al otro. ¿No pasa eso? Sí. ¿Se acuerdan de la viña de Nabot? Sí. Por eso digo, es una cuestión que tenemos que analizarla también desde ese lado. Podemos ser víctimas, pero también podemos causar daño si nos dejamos seducir y llevar por este espíritu. En las congregaciones también se manifiesta, y lo vimos en el caso de la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis. ¿Qué tenía el Señor contra el pastor de la iglesia, contra esa iglesia? Que toleras, dice, ¿no? Toleras a esa tal Jezabel que enseñe. O sea, estaba ministrando dentro de la iglesia. Estaba enseñando a qué. Y seduce, dice, ¿no? Seduce a mis siervos a que coman de los sacrificados los ídolos, de que participen de la prostitución. Fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lo mismo que hacía Jezabel en el Antiguo Testamento, esta hermanita lo hacía en Tiatira. Y justificaba con esos argumentos el pecado. Y trataba de esa manera también de ejercer dominio sobre los que ministraban en la iglesia, tenía autoridad. Y encima también se dice profetiza. Claro, si los dice la profeta, Dios le habla. ¿Se acuerdan que Jezabel convocó ayuno? Sí. Para enjuiciar al pobre Nabot y mandarlo a matar. ¿Vieron cómo a veces hasta se usan las cosas de Dios, las cosas que están destinadas para los santos, para buscar la guía de Dios? Y en este caso, para justificar, en el caso de la historia de Jezabel, un asesinato. Antes ayunamos, oramos y ayunamos, así que todo lo que pase va a ser guiado por Dios. Siento del Señor. ¿No se sigue repitiendo esa estrategia? Por eso hay que tener cuidado con aquellos que sacan chapas de profetas, profetizas, apóstoles y que traen revelación, nueva revelación, que cautivan, que seducen y que hacen mercadería de nosotros por no estar preparados, ¿no? Pero bueno, estas historias no sirven para eso. Tenemos que estar alerta. Y en el caso, decíamos, de Apocalipsis, ¿no? Se decía profetiza, pero seducía, engañaba. En el ámbito del poder también político, en las naciones de hoy,
este espíritu no se sigue imponiendo, no sigue seduciendo a la gente con las nuevas ideologías, Sí. la ideología de género. Se legisla a favor de eso, a favor del aborto, del matrimonio igualitario. Y bueno, la gente es libre de elegir lo que quiera, hay que gobernar para todos. Y si todos no son creyentes, bueno, hay que regular también la vida de los demás. Entonces hay que legislar a favor de eso para poder controlarlo. O sea, siempre va a haber justificativos. El movimiento feminista que ya viene hace tiempo, imponiéndose, va logrando sus conquistas. Hay, por ejemplo, comisiones directivas en las asociaciones que por ley tienen que tener un cupo femenino mínimo. Tienen que tener una cantidad mínima de integrantes femeninos, que está bien, nunca nadie prohibió eso, pero ahora se impone por ley, por la presión de la ideología feminista. No somos machistas nosotros, pero ¿por qué? Porque siempre en la iglesia la mujer tuvo su lugar, su ministerio, su lugar de importancia, de bendición para el pueblo de Dios, y no era necesario que exista una ley para darles ese lugar que se ganan por la manera de trabajar, por derecho propio, ¿no? Porque hay frutos que certifican que Dios las respalda. No es un ser inferior la mujer. Cuando Dios creó a Eva, hay una imagen metafórica. ¿De dónde la creó? De la costilla. No de abajo, no del pie, ni de arriba en la cabeza, del costado. Es ayuda idónea, acompaña, en igualdad de condición, no está ni por arriba ni por abajo. Bueno, pero eso es lo que nosotros creemos, ¿no? Pero es como que ahora se entran a imponer todo este tipo de cosas. Pero con una diferencia que lo de ahora, la mujer quiere estar arriba, pero quiere gobernar de otra forma, no sujeta al varón, sino Claro. ya por encima. Bueno, vemos que en la actualidad entonces este espíritu que seduce, que controla, que manipula, que aspira a lugares de poder para dominar, se sigue manifestando. Satanás sigue operando de esta manera, usa estas mismas estrategias en lo individual, en lo social, en lo familiar, en lo laboral, en lo político y en lo espiritual, por supuesto. Está activo, está presente y por eso hay que estar alerta. En el nombre de Jesús tenemos que resistir esto. Y vamos a continuar hoy con el espíritu de Absalón. Otra historia de película. También una historia familiar, un drama familiar que se transforma en un ejemplo también para que nos demos cuenta de cómo opera este espíritu de Absalón. Debajo del título del punto C, ¿qué dice? Hay 3 palabritas ahí. Rebeldía, tradición y deslealtad. Rebeldía, traición Y deslealtad. y deslealtad. Vamos a ver cómo empieza esta historia familiar. En 2 de Samuel, capítulo 13, desde el versículo 1. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile:
te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarlo. Y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él. Mas él no quiso comer. Y dijo Amnón, echa fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Más o menos hasta acá nos vamos imaginando lo que está pasando. Sí, sí. La historia se centra en Absalón, pero hay una razón por la que en Absalón se abrió una puerta que permitió que entraran estos espíritus. Siempre hay una razón, siempre hay una causa. ¿Por qué Absalón fue lo que fue? ¿Por qué Absalón se rebeló, fue desleal a su padre, lo traicionó? Claro, uno conoce esa parte de la historia, pero la causa que motivó el hecho de que el enemigo se haya apoderado, en este caso de Absalón, tiene una razón de ser, hay una causa. Absalón era muy amado por David, era un hijo muy querido. Sin embargo, la historia nos cuenta que había hermanos y medios hermanos. Absalón tenía una hermana que se llamaba Tamar. Y tenía un medio hermano que se llamaba Amnón. Resulta que este Amnón se enamora de Tamar. Eran medios hermanos entre ellos. Y él ya veía que ese amor no iba a ser algo sencillo, no se iba a poder dar. Pero sin embargo arma una estrategia para generar el momento y el lugar apropiado para hacer el intento de llevarse a Tamar a la cama, y fue lo que sucedió. Finge una enfermedad, se acuestan aparentemente enfermo y pide a su padre, a David, que le envíe a Tamar para que lo cuide, para que haga de enfermera, que para que le cocine, lo atienda. Eso es lo que hasta ahora estamos viendo. ¿Seguimos leyendo, Dana? Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Por eso digo que este tipo de historias
nos van aclarando algunas cuestiones. Vamos a ver por qué, un poquito más adelante. Ahora entra en la escena Absalón. ¿Qué pasa con Absalón? Versículo 20. Le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció, pasados 2 años, que Absalón tenía esquiladores de Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tus siervos. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir más, le dijo. Entonces dijo Absalón: pues si no te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Absalón había dado orden a sus criados, diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os he mandado. Esforzaos pues y sed valiente. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Bueno, hasta ahí por ahora, María. Acá entra en escena Absalón. La venganza. ¿Qué hace Absalón? David se había enterado de lo que había pasado, ¿no? Se enojó mucho, dice David. Pero no hizo nada con Amnón. ¿Qué generó eso en el corazón de Absalón? Ahí dice que lo odiaba, lo quería matar, se la tenía jurada. Pero también dice que él no dijo nada. Se cruzó con Amnón, pero dice que no le dijo nada, ni malo ni bueno. No sacó el tema. Es como si él no se hubiera enterado de nada, pero él lo sabía y empieza a pergeñar, empieza a planear su venganza. ¿Y cuál fue el plan? Una fiesta. Vamos a organizar un asadito. Digo yo, no dice así la Biblia. Una fiesta. ¿Y qué planea Absalón? Que vengan a la fiesta, ¿quiénes? Toda la familia, todos los hermanos. Entre los cuales estaba Amnón. Y habla con David, y David le dice: ¿pero te parece? Dice: semejante fiesta, es un gasto grande, te va a ser muy gravoso, ¿cómo vas a ir, vas a hacer venir y viajar a toda esta gente? Insiste Absalón y logra convencer a David de que, mande a sus hijos, a sus hermanos, a esa fiesta, entre los cuales fue Amnón. ¿Qué sucedió en esa fiesta? Dio la orden a Absalón, a sus criados, que cuando se ponga alegre. que cuando ya esté medio adobadito como para el horno,
que estén alegres por causa de la bebida y ya fáciles de controlar. ¿Qué tenían que hacer los criados? Herirlo. Darle muerte a Amnón. Ese fue el plan de Absalón. La fiesta era para atraerlos, tenerlos ahí controlados, pero especialmente el objetivo, el blanco, era Amnón. Bueno, acuérdense que los criados de Absalón hicieron como con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. O sea, los hermanos, después de lo que pasó, se escapan para volver otra vez a David, ¿no? Ahora sí, 30. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entretanto, alzando los ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas, del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: He allí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Bien, hasta acá vamos a llegar con esta primer parte. Estamos, diríamos, en la introducción, porque todavía falta. Hasta ahora vamos conociendo esta historia desde su origen, de cómo Absalón llega a este punto de matar a Amnón y de escaparse, porque sabía que, bueno, había hecho algo que estaba mal. Su padre, cuando se entera de lo que había pasado, David, cuando se entera, al principio pensó que no era solo Amnón, eran todos los hijos. Cuando le llega la noticia de que había sido solo Amnón y llegan los otros que se habían escapado, de alguna manera, bueno, como padre me imagino que dentro de su dolor, bueno, por lo menos no fueron todos. Y el final del relato nos habla de un David que, a pesar de lo que había pasado, no había dejado de amar a Absalón. Seguía siendo amado, era muy querido Absalón por David. Pero la realidad es que Absalón se va ¿por cuánto tiempo? 3 años. Se va, se escapa, se aísla. 3 años pasaron. ¿Y en esos 3 años se suavizó la herida de Absalón? ¿Se olvidó de lo que había pasado? No. Estaba consolado ella acerca de Amnón. ¿Absalón o David? Absalón. Ah, David. Pensé que era David. No, Absalón, en esos 3 años, ¿se olvidó de la historia de Tamar? ¿De lo que hizo Amnón? No. Acuérdense que él lo odió, pero después de lo que pasó, peor todavía. Pero hay algo que decíamos al principio, es como que generó en él
algo que abrió la puerta para que este espíritu de rebeldía y de deslealtad y de traición a su padre, porque él ahora no es que terminó la historia de Amnón y ya está, no, ahora sigue con otro plan. Porque estaba enojado con su papá. Porque está enojado con David, todavía sigue enojado con David. ¿Por qué está enojado? Porque no reaccionó. Porque de alguna manera David no hizo nada. ¿Por qué no hizo nada, diríamos? Es una cuestión para especular. Bueno, los hijos del rey, mirá lo que hacen los hijos del rey. Era algo escandaloso, como en el ejemplo que dan los hijos del rey. Quizás por esa razón David no quiso ventilar la cosa ni darla a conocer, lo mantuvo en oculto para que el escándalo no agravara su gobierno o su prestigio. ¿No es lo que sucede también con nosotros? Hay cosas que nos avergonzarían tanto que si se llega a dar a luz, se llega a enterar de las cosas que nosotros por ahí hacemos en secreto, sería no solo escandaloso, sería trágico. El tropiezo para la familia, para la iglesia. Esos escándalos, esas historias ocultas, ¿no? Cosas que nos avergonzarían contar al más querido de nuestros amigos o a nuestras esposas y esposos. Bueno, a veces el enemigo usa eso para también dominarnos, ¿no? Pero volviendo a la historia, David quedó dolido por toda esta historia, quedó dolido por Absalón. Absalón se fue y siguió alimentando su resentimiento. Y después en el capítulo 14 y en los sucesivos continúa esta historia que continuará la semana que viene. Ya se pasó la hora. Continuará la semana que viene. No se pasó la hora, pero la idea es que más o menos vayamos haciéndonos el panorama de esta historia, lo que sería la previa. ¿Por qué Absalón fue así? ¿Qué causó este enojo, esta rebelión, este espíritu? Hubo una causa. Cuando hacemos identidad espiritual, justamente también apuntamos a esto. Nuestras propias historias, ¿no? Nuestra vida tiene esas historias secretas o traumas, a veces de la infancia, cuestiones de la familia, así como fue el escándalo de la familia de David. Podemos nosotros también traer historias así, no igual que la de Tamar, y no digo que sea igual a esa, pero digo que hay cosas que son el origen de algo que permanece en el tiempo. Y si eso no se sana, se va acumulando y se va aumentando. Y es la puerta que aprovechó el enemigo para entrar, en este caso en Absalón, para provocar daño. También en nosotros, en nuestras propias historias, se pudieron haber abierto puertas que el enemigo aprovechó para provocar en nosotros. Cuando hablamos del espíritu, nos referimos no a una posesión demoníaca, sino sí a una influencia y a cierto grado de posesión en nosotros que forma nuestro temperamento, nuestro carácter, nos hace duros, hoscos, rebeldes, desconfiados. No sé si ustedes quieren seguir agregando cosas a la lista, pero cada uno de nosotros tenemos nuestras propias historias y podemos aprovechar esta para preguntarnos qué hubo en nuestra vida que pudo habernos provocado una herida, un daño, un trauma, un enojo. Y se ve mucho en la familia, ¿no? Problemas no resueltos, cuestiones que no se perdonaron, que no se restauraron, cuestiones que nos guardamos y que nunca blanqueamos,
Fue el caso de Absalón. Se mordió, se Si te guardó. pones a pensar, es re común en las familias esto. No es Un hijo así. enojado con los padres porque no, el papá no reaccionó, la mamá, como tendría que haber sido con un hermano, por una cosa. Pero, No pasa más de lo que uno se imagina. sí, Uno te dice, menos mal que a mí no me pasó lo de Absalón. diría. Sí, nos matamos, pero. no matamos con. Pero No a veces matamos, matamos claro, que por no eso, hablamos no nunca más con esa utilizamos eso. persona. Sí. Bueno, más o menos nos vamos identificando con Absalón. Uno diría, no, pero a mí no me toca esto. No sé. La Y envidia de este las espíritu, mujeres. por ejemplo, de las que tienen traumas familiares, como perdonando al otro, cortando con esa herencia generacional, orando. Claro, por eso la idea es que el Espíritu Santo nos ayude a identificar y en el nombre del Señor empezar a resistir esa influencia que ejercen estos espíritus, ¿no? Bueno, no, si no vamos a terminar acá. Vamos a dejarlo para la semana que viene. Pero ya la historia nos va cautivando, ¿no? Por eso decíamos que parece también una novela. Sí. Una novela de un drama familiar, pero que nos habla de cómo comienza, cómo empieza algo que después va creciendo, va siendo una bola de nieve que va creciendo. No, que pensaba acá en este caso que este espíritu que entra en Absalón, después a medida que vayamos viendo la historia, pero en relación a lo que estabas contando recién, es como que a veces un espíritu que toma posesión por ahí en una persona va abriendo después camino para que otras cosas más se agregando hasta que se va haciendo una bola. Claro. Creo que habíamos hablado en algún momento de cómo se interrelacionan estos espíritus seductores, ¿no? Vamos a ir viendo puntualmente algo que se destaca, pero también se van combinando con los demás que vamos a ir viendo. Hasta ahora vimos a Coré, a Jezabel, y ahora la historia de Absalón es totalmente distinta, ¿no? El contexto de la historia, pero vemos que también aparecen ahí rebeldía, Coré. ¿No? Y este personaje Jonadab, Ay, me llamó la atención, Vigor, que estaba en los medio, dos lados, ahí. alcahuetas. Primero organiza todo. Iba a decir lo mismo y después. Bueno, forma parte de la historia que sigue. Qué personaje, ¿Oramos? Padre nuestro, Dios, agradecidos por tus bondades, por tus cuidados, por este día que vos creaste, Señor, para que nosotros podamos darte gloria y alabanza. Padre, gracias por este tiempo que nos permites vivir, Señor, gracias porque tu Espíritu Santo, que trabaja incansablemente en nosotros, nos permite conocer más de tu palabra, nos permite conocer tu carácter, tu obra, Señor, a través del tiempo y también en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, permítenos ahora al irnos a nuestros hogares, poder meditar en esta palabra, en el correr de los días, hasta que nos volvamos a encontrar, Señor, poder meditar, buscar, Señor, aquellas cosas, esos tesoros escondidos que hay, Señor, en estos escritos que estamos viendo, y también poder, por medio del Espíritu Santo, Señor, mirar nuestra vida, mirar nuestro interior, Señor, y confrontarnos, Padre, con cada palabra, para que vos obres en nosotros y nos muestres, Señor, nos enseñes, nos corrijas, y que podamos, Padre, ver aquellas cosas que por ahí de esto que estamos viendo, Señor, actúan también a las que le hemos dado lugar en nuestras vidas, y podamos, por medio de tu Espíritu Santo, corregir, Señor, nuestro caminar. Gracias, Padre, gracias por la vida de Ricardo, bendícelo, Señor, quita toda enfermedad de su cuerpo, que todo esté bien, Padre. Oramos por cada uno de nuestros hermanos, Señor, los que están aquí, los que no han podido venir.
Señor, y bendícenos en paz, acompáñanos, que regresemos bien a nuestras casas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.